Hola, muy buenas y bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy, como es el domingo de Ramos, queremos parar y recordar ya la entrada triunfal. Entonces ya vamos a leer la historia de los 4 evangelios y vamos a sacar unos detalles. Pero es ya, claro, es un momento que queremos recordar ya lo que viene también. Entonces, lo que busca la gente, lo que la gente tenía en mente, lo que vivían. Porque hoy en día a veces también nosotros podemos llegar a crear una imagen, de empezar a buscar algo según nuestras actitudes y nuestra perspectiva y no según lo que dice Dios. Entonces, hoy vamos a empezar leyendo Mateo 21. Entonces, empezando en el versículo 1, dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces vemos ya lo que está pasando. Igual es una historia que ya sabemos. Pero es curioso los detalles que Jesús, claro, es importante recordar que viene la crucifixión. Y Jesús ya lleva tiempo hablando de lo que va a pasar, para que los discípulos cuando lo vean, cuando pase, cuando ya pasan por ese momento tan oscuro, pueden recordar que Jesús sabía que Dios aún tenía el control, aunque todo esto pasa. Y yo creo que en esta historia tenemos más detalles así. Y veremos, como Él dice, y ya sale en los otros también, Él dice a estos 2 discípulos que tienen que ir a buscar el animal. Entonces que dice: mira, id y hallaréis. Es curioso porque Jesús podía haber dicho: mira, vamos a ya pasear un poco más, vamos a dar una vuelta y vamos a encontrar ya el animal que vamos a usar. Pero Él decía: no, id, y esto es lo que vais a hallar, es lo que vais a experimentar, es lo que vais a ver. Entonces, Él sigue mostrando que Él sabe, que Él es Dios, que Él es más y ve todo lo que va a pasar. Y lo que dice enseña lo que va a pasar. Entonces, después, bueno, es curioso porque vemos al final de esta historia, en Mateo, que entonces ya al llegar a Jerusalén, bueno, que hay una multitud, decía, la multitud que era muy numerosa. Entonces ya un montón de gente. Y más adelante ya veremos en otro que ya es que todo el mundo, los líderes religiosos dicen: mira,
todo el mundo va tras él. Entonces hemos perdido. Entonces ya una gran multitud, muy numerosa. Y al llegar a Jerusalén, dice que toda la ciudad se conmovió. Dicen, ¿quién es este? Qué curioso es. Jerusalén, que es la ciudad que llevaba el nombre de Dios. La ciudad que era el centro para los judíos. Pero es como en la Navidad también, que la gente, la ciudad no buscaba la venida del Mesías. Los líderes religiosos no buscaban su venida, su nacimiento, ni tampoco su venida ahora. De tal punto que ya la gente dentro de la ciudad ve la gente de fuera, ya en este desfile tan grande, dicen, ¿este quién es? Pero qué curioso. Entonces, que la gente que en teoría debía haber estado ahí buscando y esperando su venida, tienen que preguntar, ¿quién es este? Y después vamos a ir a Marcos 11. Entonces aquí el versículo 1 de Marcos 11 dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Entonces ya otra vez vemos los mismos detalles y vemos como Jesús decía a estos 2 discípulos, id y hallaréis. Es interesante porque dice lo mismo en el capítulo 14 de Marcos. Claro, esto ya en otra historia, no en la misma, pero en este caso ya vamos a ver Marcos 14, el versículo 12, dice aquí, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento, alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces, ahí otra vez vemos que en un lado Jesús dice, id y hallaréis. Y después aquí nos dice en esta historia que ellos se fueron, hallaron como les había dicho.
Entonces Jesús otra vez quiere que ellos tengan estas semillas presentes en sus vidas para poder recordar quién es Jesús, para poder recordar cómo obra. Y yo creo que muchas veces nosotros necesitamos esas semillas también para recordar que Jesús sabe. Jesús decía aquí, id y hallaréis. Y muchas veces para nosotros nos dice, mira, ve y hallarás. Él sabe, nunca está pillado por sorpresa. Y Él nos dice cosas para que cuando pasen, tengamos paz y confianza, sabiendo que Él aún tiene el control, aunque vemos oscuridad. Porque claro, lo que viene, la crucifixión, fue oscuridad. Un momento oscuro, oscuro, oscuro. Y Jesús quería darles semillas que podían ya dar el fruto de esperanza, incluso en esos momentos. Y después de ya ver la resurrección y la vida, y ya Jesús vivo con victoria, y después se va, también tener ya esa certeza para poder hacer el papel que Él les iba a dar. Pero bueno, vamos a seguir Lucas 19. Entonces ya volviendo a la historia de la entrada triunfal, Lucas 19, el 28, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno o si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pero entonces aquí otra vez vemos que ellos, entonces, que Jesús dice, sale que Jesús decía, eso que id y hallaréis. Y después en el 32, y ellos se fueron y hallaron como les dijo. Entonces, estos 2 discípulos que tenían este papel, yo creo que aprendieron una lección muy importante. Porque ellos ya podían aprender de que ya Jesús ya sabía los detalles de otros sitios, sabía lo que iba a pasar, sabía dónde iba a estar. Entonces ya Jesús sabe. Pero como vimos hace unas semanas,
tenemos que preguntarnos, ¿por qué alabamos a Dios? Porque en esta historia entonces ya dice que entonces ya esta multitud empieza ya a alabar a Dios, pero dice en el 37 algo importante, dice, entonces toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces ya están alabando y están proclamando que este es el Mesías. Pero la pregunta es, ¿qué es la base? ¿Qué es lo que tienen en la mente? Dice aquí, las maravillas. Hay un peligro ahí. Debemos celebrar las maravillas, sí. Debemos alabarle a Dios por lo que hace, sí. Pero también debemos alabar a Dios por quien es. Porque al final tenemos que confiar en Él, no en los resultados. Porque claro, aquí, en este momento, esta multitud tiene en mente que Jesús iba a sufrir, iba a ser arrestado, iba a ser pegado, escupido a la cara, ya latigado y crucificado, y llegar a ser muerto. Eso no es la imagen que tenían en la mente y claro, como ya no sigue su perspectiva o su manera de entender, tienen una crisis de fe. Porque confiaban en Él y le alaban solo por las maravillas que habían visto. Entonces, ahí tenemos una pregunta también de reflexión. ¿Creemos en Él o en los resultados? Sí, debemos ya agradecerle por los resultados que vemos, por las bendiciones que vienen. Pero es como la alabanza que cantamos. Él es bendito cuando todo va bien y también cuando todo va mal. Cuando pasamos por el desierto o cuando pasamos por un terreno lleno de fruto. Él siempre es Dios y merece ya el honor y la gloria y la alabanza. Porque confiamos en Él, no en los resultados. Otra vez, entonces te animo a leer Proverbios 3, 5 y 6, porque nosotros no nos apoyamos en lo que entendemos. Sí, queremos aprender y entender, pero cuando algo nos pase y no entendemos, en ese momento no dejamos de creer en Dios, porque creemos en Él, no en los resultados. Sabemos lo que pasará al final. Pero habrá momentos cuando no entendemos. Pero sabemos que Dios, aún en esos momentos, es fiel. Y Dios cumple con sus promesas. Como hace aquí. Y Jesús ya antes de este momento ya había dicho a los discípulos lo que iba a pasar. Que Él iba a morir, Él iba a recibir maltrato, Él iba a morir y después al tercer día resucitar. Pero como veremos, no entendían aún. Y es importante ver que Él sigue sembrando de varias formas esta verdad para decir, mira, discípulos, yo quiero que sepáis, que entendáis, o que llegará el momento cuando entendéis que yo sé. Confía en mí, porque sé, entiendo, veo y soy Dios. Él sabe lo que viene. Después, Juan 12.
En Juan 12:12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Entonces, ellos en ese momento, y llegando a la crucifixión, y eso es el viernes y el sábado, no entendían. Pero después de ver al Jesús resucitado con victoria, presente con ellos, físicamente presente, entonces ya entendían. Pero sigue y dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces vemos aquí otra vez que la gente venía por los milagros que hacía. En concreto, el milagro de resucitar a Lázaro, que se había muerto, pero ya vive. Pero otra vez la pregunta es, si ellos creían en las obras y el resultado, porque así, al ver ese tipo de poder, entonces dicen, ahora viene el rey. Entonces, no ven el detalle de que viene en un asno, no un pollino, un símbolo de ya establecer un reino de paz. Entonces, va a hacer mucho más que solo echar a los romanos. Pero claro, ellos tenían la imagen del Mesías como alguien que iba a volver a dar el reino aquí en la tierra, en ese momento. Entonces ya están confiando en obras, en lo que Él va a establecer, en lo que Él va a hacer y cómo lo va a hacer. Pero cuando ya no responde, concorde con su imagen, como hablamos muchas veces ya, este grupo, muchos de ellos son los mismos que empiezan a clamar, crucifícalo. Suelta a Barrabás. Porque claro, no confiaban en Jesús, confiaban en las obras y la imagen que ellos habían hecho. Y es importante ver lo que pasa hoy en día. Yo conozco a personas que caminaban con Dios, que decían que confiaban en Él, que ya le conocían, y después llegó a su vida algo fuerte, una enfermedad, una pérdida, un problema que no entendían, que no correspondía a quién era o cómo vivía. Y ya en ese momento ya dejaban de seguir a Dios. Pero ahí la pregunta es, entonces, ¿en qué confiaban? ¿En qué creían? Entiendo las emociones. En mi propia familia pasamos algo así. La enfermedad siendo cáncer, la pérdida de alguien muy querido en nuestra familia y que no entendíamos.
pero sabíamos quién es Jesús. Sabíamos quién es este que venía, que entraba en Jerusalén. Entonces no hacía falta decir, ¿quién es este? Entonces te puedo decir que Jesús es el Salvador, es el Mesías, es el que ha vencido al pecado, al poder del pecado, al enemigo y a la muerte. Es el que dio su vida por ti y por mí, aunque no lo merecemos. Es Jesús. Y Él sigue diciéndonos, mira, id y hallaréis. Igual no entiendes el cómo, igual no entiendes lo que ves, igual no entiendes lo que estás pasando, porque no cuadra. Yo personalmente, repito, entiendo. Pero vemos aquí en su palabra y podemos ver también en experiencias en nuestras vidas, momentos que Jesús mostraba que sabía, que estaba ahí, que está usándolo. Y Él entiende. Y entonces ya en los momentos cuando no entiendes, cuando estás en un momento oscuro, o cuando ves un momento oscuro viniendo, porque claro, cuando mucha gente ya dejaba de seguir a Jesús o se escondía cuando Él fue arrestado. Y poco a poco ya ir por la historia, entonces aún más. Porque no entendían, no cuadraba con su imagen, con su perspectiva, con sus planes de cómo iba a establecer su reino. Pero el mensaje es lo mismo para nosotros cuando no entendemos lo que pasa. Porque no debe estar, no corresponde a nuestra realidad, nuestra manera de vivir, lo que estamos haciendo. Y encima vemos a otros que ellos no tienen el problema que tenemos nosotros. Y mira cómo viven. Pero en esos momentos, cuando no entendemos, tenemos que volver a creer en Él. ¿Y quién es? Aunque no vemos las obras y los resultados no son los lugares donde ponemos nuestra confianza. Confiamos en Él y solo en Él. No nos apoyemos en lo que vemos de resultados. Porque, como dice la palabra, entonces la lluvia cae encima del justo y injusto, igual. En nuestro caso, yo me tenía que atar a lo que sabía, porque no lo sentía muchas veces, pero sabía que Jesús estaba conmigo, que Dios me amaba, que era real, que Él iba a usar todo para que su palabra ya fluya. Y yo sabía que aunque fue igual lo más duro que yo he vivido, yo sabía que Jesús iba a caminar con nosotros en cada paso. Y en los momentos cuando lo dudaba, yo tenía que volver a lo básico y decir, mira Dios, yo sé que tú eres bueno, pero esto no es bueno. Te necesito. Y Él me enviaba. Igual a veces otra persona, a veces un pensamiento, un versículo, pero es importante tener los ojos puestos en Él, no en mí, no en mi perspectiva, no en mi manera de ver cómo van las cosas.
Entonces hoy, durante esta época de reflexionar sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús, te desafío a reflexionar sobre esos 3 puntos. Primero, ¿quién es Jesús? Es un tema que ha salido varias veces durante estos últimos meses. En 1 de Juan hablaba mucho de esto. Y Jesús les preguntó también a sus discípulos, ¿qué dicen que es? ¿Quién es Él? Entonces, ¿quién es Jesús? Ese concepto de Él viene de su palabra o de ya una imagen que tú has creado. ¿Quién es? Y después ves que Él sabe, entiende. Él te puede decir, id y hallarás. Porque Él sabe lo que está ahí. Él sigue teniendo el control, aunque pueda parecer que no. Sigue teniendo el control. Y llegará el momento cuando tú miras atrás y dirás, Dios, tú siempre has sido bueno. Tú siempre has sido fiel. En toda mi vida has sido fiel. Y después la última cosa. Examinarte a ti mismo, a ti misma. ¿Dónde has puesto tu fe? ¿En Él? ¿O en lo que ves, lo que experimentas, lo que entiendas en tu vida? Porque habrán cosas que nos pasen que no vamos a entender. Ahí es cuando es aún más importante poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, yo te quiero animar, creer en Él, no en los resultados, no en las circunstancias, no en las emociones, no en lo que sientes, pero volver a su palabra y volver a lo que sabes de Dios. Porque Él está ahí y es fiel en cada detalle de nuestras vidas. Si le vemos o no, es fiel y está ahí. Entonces ponte en sus palabras y crea en Él. Cree en Él, no en los resultados. Bendiciones y nos veremos aquí otra vez ya al reflexionar sobre la crucifixión y la resurrección. Y te quiero animar a recordar que Dios te ama y muestra ese amor.